¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan cansado, incluso después de dormir 8 horas? ¿Por qué a veces el cuerpo duele sin razón médica aparente, o por qué explotas en llanto sin una causa lógica? Hoy quiero hablarte de algo que no se ve, pero que se siente con fuerza, el estrés. Pero no el estrés superficial que asociamos con tareas acumuladas o plazos laborales. Me refiero al estrés profundo, el que nace en lo más oculto de tu mente, el que se esconde en tu inconsciente, en esa parte de ti que, como decía Carl Jung, no miramos de frente, pero que dirige gran parte de nuestra vida. En este video exploraremos cómo el estrés no solo afecta tu salud mental, sino como muchas veces es el reflejo de heridas no sanadas, de emociones reprimidas, de una desconexión con tu verdadero ser. Hay algo que nadie te dice sobre el estrés, no solo nace del presente. Muchas veces es un eco del pasado, una señal de alarma de tu alma que clama por atención. Carl Jung lo entendió de forma magistral. Él decía que aquello que no hacemos consciente, nos controla desde la sombra. Y eso incluye el estrés. No es solo una reacción biológica, es un mensaje. El cuerpo grita lo que la mente calla, y cuando ignoramos esos gritos, la salud empieza a quebrarse. Jung dedicó su vida a comprender el alma humana y descubrió que en nuestro inconsciente habita una fuerza inmensa, capaz de enfermarnos o de sanarnos. Y aquí es donde empieza el verdadero viaje. ¿Estás dispuesto a mirar dentro de ti? Imagina a Ana, una mujer de 36 años, madre soltera, empleada en una oficina, siempre sonriente, siempre eficiente. Pero Ana sufre de migrañas constantes, insomnio, palpitaciones. Va de médico en médico, y todo parece estar bien. Pero ella no se siente bien. Porque su estrés no nace de las tareas del día, sino de años cargando culpas, de heridas que nunca se permitió llorar, de emociones que guardó para ser fuerte. Ana no necesita más pastillas. Ana necesita sanar su alma. Como muchos de nosotros. Como quizás tú, que estás viendo esto ahora. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación. Si alguna vez has sentido que el estrés está afectando tu vida de una forma que no puedes explicar, te invito a escribir en los comentarios, quiero escuchar mi alma. Porque ese simple acto, ese reconocimiento, puede ser el primer paso hacia tu sanación. Y si conoces a alguien que está al límite, comparte este video. Podría ser justo lo que necesita. Quédate hasta el final porque voy a compartir contigo una de las enseñanzas más reveladoras de Carl Jung sobre cómo el inconsciente puede ser la raíz oculta del estrés. Una guía sencilla, pero poderosa, para comenzar a sanar desde adentro. Lo que vas a descubrir puede cambiar no solo tu forma de ver el estrés, sino la manera en que te entiendes a ti mismo. Cuando Carl Jung hablaba del inconsciente, no lo veía solo como un lugar oscuro lleno de traumas. Él lo entendía como un vasto océano, profundo y sabio, donde se almacenan no solo nuestras heridas, sino también nuestras verdades. Pero muchas veces vivimos alejados de ese lugar. Vivimos en la superficie, en lo inmediato, en lo urgente, sin detenernos a preguntarnos, ¿por qué me siento así? ¿Qué hay detrás de este estrés constante? Porque el estrés no solo es cansancio. Es una alarma. Es el alma tratando de decirte que estás fuera de tu camino, que algo dentro de ti está en conflicto, que hay una verdad que no estás queriendo ver. Jung decía, el encuentro con uno mismo es el momento más aterrador y más necesario. Y quizás ese sea el origen del estrés crónico en muchas personas. Vivimos huyendo de nosotros mismos. Nos llenamos de actividades, de compromisos, de pantallas, con tal de no detenernos a escuchar lo que el alma tiene que decir. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si te atrevieras a quedarte en silencio contigo mismo, sin distracciones? ¿Qué pasaría si miraras tus miedos, tus heridas, tus deseos reprimidos de frente? Te quiero contar la historia de Julián. Él tenía un trabajo estable, una familia que lo amaba, y sin embargo, cada mañana se despertaba con un nudo en el pecho. No podía respirar con facilidad, sentía que algo lo oprimía por dentro. Fue al cardiólogo, al neurólogo, al psicólogo.
nadie encontraba una causa física clara. Hasta que un terapeuta le preguntó algo que nadie le había dicho antes: ¿estás viviendo la vida que quieres o la vida que los demás esperan de ti? Esa pregunta lo sacudió. Julián lloró. Porque se dio cuenta de que llevaba más de 20 años viviendo en automático, siguiendo un guión ajeno. Su estrés no venía de trabajar mucho, venía de no escucharse, de no respetar su verdad. Y cuando empezó a reconectar con lo que realmente amaba, su cuerpo empezó a sanar. Este tipo de historias se repiten más de lo que imaginamos. Y es porque la mente y el cuerpo no están separados. Jung creía que el cuerpo es el espejo del alma. Y cuando esa alma está herida, confundida o reprimida, el cuerpo responde. Lo hace a través del insomnio, de la ansiedad, de los dolores inexplicables. Pero detrás de todo eso, hay una causa más profunda. Hay algo en ti que necesita ser visto, aceptado, abrazado. En este video vamos a explorar juntos cómo ese estrés silencioso puede tener raíces que nunca imaginaste. Y cómo, al hacerlas conscientes, puedes transformar tu salud mental, tu cuerpo y tu vida. Porque no se trata de eliminar el estrés con técnicas vacías. Se trata de entender qué te está diciendo. ¿Estás listo para escuchar lo que llevas años ignorando? El estrés muchas veces no es otra cosa que un síntoma de una desconexión más profunda. Es el lenguaje del alma, el grito silencioso de nuestro inconsciente que nos pide, a su manera, que paremos, que respiremos, que miremos hacia adentro. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y ese destino, muchas veces, se disfraza de crisis, de enfermedad, de angustia, de fatiga que no tiene causa aparente. ¿Cuántas veces hemos tratado de resolver el estrés cambiando lo externo sin mirar lo interno? Cambiamos de trabajo, de ciudad, de pareja, y sin embargo, esa sensación de presión interna sigue allí. Hay personas que, como Valeria, aparentan tenerlo todo bajo control. Ella era madre, profesional, siempre con una sonrisa, siempre productiva. Pero por las noches, cuando nadie la veía, lloraba en silencio. Su corazón latía con fuerza como si algo dentro de ella estuviera a punto de estallar. Sentía que el mundo le exigía ser fuerte, pero su alma solo quería descansar, sentirse vista, aceptada tal como era. Durante años, Valeria creyó que debía ser la roca de todos, hasta que un colapso nervioso la obligó a parar. Estuvo semanas en cama, sin energía. Fue en ese tiempo, en el vacío, que empezó a preguntarse por primera vez en mucho tiempo, ¿quién soy yo más allá de lo que hago por los demás? ¿Cuándo fue la última vez que me elegí a mí misma? Historias como la de Valeria nos muestran que el estrés no es debilidad, es una señal. Es tu cuerpo siendo valiente al decir, no puedo más con esta carga que no es mía. Es tu mente implorando que la escuches. Y es tu alma pidiéndote que vivas en coherencia con lo que realmente eres. Pero ¿cómo empezar a escuchar esa voz interna cuando llevamos años silenciándola? Aquí es donde entra el poder del inconsciente. Jung nos enseñó que en el fondo de nosotros hay un centro sabio, una totalidad interior que llama a través de símbolos, sueños, sincronicidades. Cuando no escuchamos ese llamado, el inconsciente nos lo recuerda a través del cuerpo y la mente, insomnio, irritabilidad, ansiedad, desconexión. Pero si empezamos a prestar atención, si dejamos de resistirnos y empezamos a mirar hacia adentro con humildad, podemos empezar un viaje de verdadera sanación. Y aquí quiero preguntarte algo, desde lo más profundo, ¿qué parte de ti has estado ignorando? ¿Qué verdad has escondido por miedo al juicio o al cambio? Porque a veces, el estrés que sentimos no es por todo lo que hacemos, sino por todo lo que hemos dejado de ser. Cuando el estrés se vuelve crónico, empieza a invadir todos los rincones de nuestra vida, afecta nuestras relaciones, nuestra creatividad, nuestra salud física y emocional. Y muchas veces no entendemos por qué, pero nos sentimos vacíos, desconectados, como si estuviéramos sobreviviendo en lugar de vivir. Carl Jung afirmaba que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curarnos. ¿Te has detenido a pensar que ese cansancio extremo,
esa ansiedad constante, esa tristeza inexplicable, ¿podrían ser señales de que tu alma está intentando sanar algo mucho más profundo? Vamos a hablar de Javier. Tenía un buen trabajo, estabilidad, incluso una familia amorosa. Pero cada mañana se despertaba con una presión en el pecho. En la oficina se perdía en pensamientos oscuros y por las noches sufría ataques de pánico. Visitó médicos, psicólogos, tomó pastillas, pero nada parecía funcionar. Hasta que en una sesión de terapia, alguien le preguntó, ¿cuándo dejaste de hacer lo que amas? Esa simple pregunta le rompió por dentro. Recordó que cuando era niño, soñaba con ser músico. La vida lo llevó por otro camino, uno lleno de deberes, responsabilidades, metas ajenas. Había enterrado su pasión bajo capas de exigencia y deber ser. Y su alma, a través del estrés, llevaba años suplicando por volver a vivir. Javier comenzó a tocar el piano otra vez. Al principio solo unos minutos al día. Luego más. Y mientras más se conectaba con esa parte auténtica de sí mismo, menos ansiedad sentía. Su cuerpo dejó de luchar. Su mente dejó de huir. Había vuelto a casa. Y esto es algo que muchos de nosotros necesitamos entender profundamente, el estrés no siempre necesita más productividad, a veces lo que necesita es autenticidad. Porque el verdadero antídoto al estrés no está afuera. Está en la integración interior. Jung lo llamó el proceso de individuación, el camino para volver a ser uno mismo, uniendo todas las partes fragmentadas que hemos dejado atrás por complacer, por encajar, por sobrevivir. Cada vez que negamos una parte de nosotros por miedo, estamos sembrando semillas de estrés. Pero cada vez que honramos lo que somos, el alma respira, el cuerpo se alivia, y la mente se calma. ¿Y tú, qué parte de ti has dejado olvidada? ¿Qué sueño dejaste colgado en la pared por miedo a fallar? ¿Qué voz dentro de ti has estado silenciando porque el mundo dijo que no era suficiente? Es momento de volver a escucharte. El estrés es una alarma, pero no siempre nos grita desde el cuerpo, muchas veces susurra desde el alma. Carl Jung decía que la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. ¿Y qué significa esto? Que muchas veces el estrés que sentimos no es otra cosa que una forma inconsciente de evitar un dolor más profundo, uno que no nos hemos permitido sentir, uno que tal vez se originó años atrás, en nuestra infancia. En una pérdida, en una humillación, en un abandono que nunca supimos cómo procesar. El estrés aparece como una máscara aceptable para un dolor que aún no tiene palabras. Pensemos en Daniela. Siempre fue una mujer fuerte, la que todos admiraban, la que resolvía los problemas de los demás con una sonrisa en el rostro. Era madre, empresaria, amiga, hija, y en todos los roles daba el 200%. Pero un día, colapsó. No fue una tragedia, no fue una crisis evidente. Fue algo sutil, una mañana en la que simplemente no pudo levantarse de la cama. Su cuerpo decía basta. Su mente estaba exhausta. Y al comenzar a escarbar con ayuda terapéutica, descubrió que llevaba años ignorando un duelo que nunca lloró, la pérdida de su hermana cuando era adolescente. En su casa, le dijeron que fuera fuerte, que no llorara delante de sus padres. Y eso hizo. Enterró su dolor. Pero su inconsciente no olvidó. Durante años, ese dolor buscó caminos para salir, y lo hizo a través del estrés. Lo que muchos llamamos agotamiento o burnout es, en realidad, el grito desesperado de nuestra sombra. Esa parte de nosotros que contiene todo lo que no quisimos sentir, todo lo que nos dolió demasiado, todo lo que no supimos cómo manejar. Jung enseñaba que ignorar nuestra sombra no la hace desaparecer, solo la hace más poderosa. Y cuando el estrés se convierte en una constante, cuando ya no podemos descansar ni siquiera durmiendo, tal vez ha llegado el momento de mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué estoy evitando? ¿Qué parte de mí está pidiendo ser vista? Aceptar nuestra sombra no significa hundirse en la oscuridad.
Al contrario, significa rescatar las partes de nosotros que dejamos atrás, las partes que aún lloran en silencio por no ser escuchadas. El estrés es la señal. Pero la solución no está en correr más rápido, ni en hacer más cosas. La solución está en parar, mirar dentro y sanar. ¿Y tú? ¿Te has dado permiso de mirar tu sombra? ¿Te has atrevido a sentarte en silencio contigo mismo, sin distracciones, sin pantallas, sin ruido, solo tú y tu verdad? Puede dar miedo, sí. Pero también es el primer paso hacia la libertad interior. En nuestra sociedad, el estrés se ha normalizado. Lo llevamos como una insignia de honor. Decimos con orgullo que estamos ocupados, que no tenemos tiempo, que estamos hasta el cuello, como si eso significara que nuestra vida es importante. Pero Jung nos advertía del peligro de vivir desconectados del alma. Decía que el hombre moderno no encuentra a Dios porque no lo busca en su alma. Y en ese mismo sentido, no encontramos paz porque no la buscamos en el lugar correcto, dentro de nosotros. Cuando vivimos corriendo, resolviendo, produciendo, tratando de cumplir con todos y con todo, estamos alimentando una idea inconsciente de que nuestro valor depende de lo que hacemos. Y eso es una herida profunda, la herida de no sentirnos suficientes. ¿De dónde viene ese impulso que nos empuja a hacer más y más? ¿A quién tratamos de demostrarle que valemos? ¿Qué parte de nosotros no se siente digna de descansar? Carlos, por ejemplo, es un hombre de 47 años. Lleva una vida aparentemente exitosa, tiene un buen trabajo, una familia hermosa, una casa grande. Pero vive con ansiedad constante. Le cuesta dormir, se irrita con facilidad, siente una presión constante en el pecho. Después de un infarto leve, decidió asistir a terapia. Y en ese proceso, descubrió algo revelador. De niño, su padre siempre lo comparaba con su hermano mayor. Nunca era suficiente. Nunca era tan bueno, tan fuerte, tan inteligente. Esa sensación de insuficiencia quedó grabada en su inconsciente. Y durante toda su vida, Carlos trató de compensarla, siendo el mejor. Pero eso le costó su salud mental. Su cuerpo gritaba lo que su alma no se atrevía a decir: ya no puedo más. El estrés crónico es muchas veces la manifestación visible de una herida invisible. Jung diría que cuando el alma no puede expresarse, el cuerpo toma el relevo. Porque el inconsciente no se queda quieto. Todo lo que no se sana, se repite. Y todo lo que se reprime, en algún momento se manifiesta, de una forma u otra. Aquí es donde entra el poder del inconsciente. Cuando nos atrevemos a escucharlo, a través de sueños, síntomas, emociones, empezamos a entender que el estrés no es nuestro enemigo, sino un mensajero. Un guía que nos está diciendo: hay algo aquí que necesitas ver, algo que ya no puedes seguir ignorando. Y cuando tomamos la decisión consciente de hacerle caso, cuando dejamos de anestesiarnos con trabajo, redes sociales, comida o cualquier otra forma de evasión, empezamos el verdadero camino hacia la sanación. No es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Pero es profundamente liberador. Porque ya no estamos corriendo. Ya no estamos luchando contra nosotros mismos. Estamos, finalmente, escuchando. Escuchar al inconsciente es como encender una linterna en un cuarto oscuro donde hemos guardado todo lo que no queríamos ver. Dolor antiguo. Recuerdos que duelen. Creencias limitantes. Sombras. Pero también, ahí están las respuestas. Ahí está el sentido. Carl Jung decía que la persona que no trae lo inconsciente a lo consciente, lo llamará destino. Y eso es exactamente lo que pasa con el estrés. Nos domina, nos controla, se convierte en un patrón, en un modo de vivir, hasta que creemos que simplemente así somos. Pero no es así. El estrés puede ser una señal de que estás viviendo una vida que no está alineada con tu verdad más profunda. Que estás siguiendo caminos que otros eligieron por ti. Que estás ignorando tu vocación, tu necesidad de descanso, tu derecho a sentirte en paz.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por el simple placer de hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que respiraste profundo sin pensar en lo que sigue? Hay una historia que ilustra esto con profunda belleza, la de Mariana, una ejecutiva brillante que pasó 15 años escalando en su empresa. Era admirada, reconocida, ganaba bien, pero cada mañana se levantaba con una sensación de vacío. Un día, mientras daba una presentación frente a 200 personas, su voz tembló y, sin saber por qué, rompió en llanto. No pudo seguir. Fue el colapso. Pero también fue el inicio. Decidió hacer una pausa. Viajó sola. Escribió. Lloró. Y descubrió que toda su vida había estado tratando de ganarse el amor de una madre emocionalmente ausente. Vivía en modo supervivencia. Ese momento de quiebre fue su renacimiento. Y es que, a veces, el estrés no es el problema. Es la alarma. Es la voz de nuestra alma gritando, hazme caso. Jung insistía en que no hay transformación sin dolor. Que no podemos convertirnos en lo que realmente somos si no estamos dispuestos a enfrentar lo que llevamos dentro. La sanación comienza cuando dejamos de huir. Cuando hacemos silencio y escuchamos. ¿Qué pasaría si en vez de ver tu ansiedad como un enemigo, la trataras como una amiga que te está mostrando dónde duele? ¿Qué descubrirías si te dieras permiso para no poder con todo? ¿Qué pasaría si te atrevieras a ser vulnerable? Porque solo en ese espacio de verdad, cuando bajamos la guardia, cuando ya no fingimos que estamos bien, puede empezar la verdadera sanación. Y entonces, el estrés se transforma en sabiduría. El cansancio en aprendizaje. El dolor en propósito. Imagina por un momento que el estrés no es un castigo, sino una brújula. Que cada tensión en tu cuerpo, cada insomnio, cada vez que tu corazón se acelera sin razón aparente, no es algo que está mal contigo, sino un mensaje que has ignorado por demasiado tiempo. Carl Jung creía que el alma tiene formas sutiles y a veces dolorosas de hablarnos. Que los síntomas no son errores del cuerpo, sino símbolos del alma. Y cuando comprendemos esto, todo cambia. Tomemos el ejemplo de Diego. Era un joven médico, apasionado por su carrera, entregado a su vocación. Pero poco a poco, empezó a sentir una presión constante en el pecho. Dolores de cabeza. Irritabilidad. Todo lo atribuía al exceso de trabajo. Hasta que un día, en plena guardia, colapsó. Tras varios estudios, los médicos le dijeron que no tenía nada físico, pero él sabía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando, casi sin buscarlo, llegó a la consulta de un terapeuta junguiano. Allí, por primera vez, se permitió hablar del peso que sentía por ser el orgullo de la familia, del miedo a decepcionar, del cansancio de vivir una vida perfecta que no se sentía suya. Y es que el poder del inconsciente radica en que sabe exactamente qué necesitamos, aunque no sepamos cómo pedirlo. Nos envía señales en forma de sueños, síntomas físicos, emociones intensas. Pero vivimos tan distraídos, tan ocupados, tan productivos, que dejamos de escuchar. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo solo necesito aguantar un poco más? ¿Cuántas veces has silenciado tu ansiedad con más trabajo, con más responsabilidades, con más exigencia? En realidad, el estrés no es lo que pensamos. No es solo una respuesta fisiológica. Es una acumulación de silencios. Es una montaña de no puedo parar ahora. Es el cuerpo diciendo lo que el alma ya gritó muchas veces. Jung decía que tu visión se aclarará solamente cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Hoy, te invito a hacer una pausa. A observar tu cansancio sin culpa. A preguntarte con honestidad, ¿qué parte de mi vida estoy forzando? ¿Qué no me estoy permitiendo sentir? ¿Qué he dejado de escuchar dentro de mí? Porque cuando el inconsciente encuentra un espacio para expresarse, comienza la liberación. Comienza la sanación. Y lo que antes era un peso insoportable, se convierte en camino. En guía. En oportunidad.
Hay una verdad que a muchos nos cuesta aceptar: no podemos sanar lo que no estamos dispuestos a sentir. Y es ahí donde el estrés cobra su precio más alto. No porque sea nuestro enemigo, sino porque nos está llevando, casi con desesperación, hacia una confrontación pendiente con nuestro yo más profundo. Carl Jung afirmaba que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. ¿Y sabes qué es esa oscuridad, muchas veces? Es el miedo a ser vulnerables. El miedo a decir no puedo más. El miedo a soltar el control. Es ese miedo el que nos enferma lentamente, que nos hace vivir con el piloto automático, sonriendo por fuera mientras por dentro nos sentimos vacíos, desconectados, agotados. ¿Te ha pasado alguna vez que sonríes en una reunión, mientras por dentro solo quieres salir corriendo? ¿O que todos creen que estás bien, cuando en realidad apenas puedes respirar? Eso también es estrés. Pero es uno que nace del alma. Isabela, por ejemplo, era una mujer brillante, con una carrera exitosa y una vida perfecta en redes sociales. Pero nadie sabía que cada noche lloraba en silencio, preguntándose por qué se sentía tan sola. El estrés se manifestó en su cuerpo con una gastritis crónica, luego con ataques de ansiedad. Cuando por fin decidió buscar ayuda, lo que descubrió no fue una enfermedad, sino un vacío profundo que venía arrastrando desde la infancia. El estrés solo era el mensajero. ¿Y tú? ¿Qué estás evitando sentir? ¿Qué historia llevas años postergando enfrentar? Tal vez es hora de dejar de pelear con el estrés y empezar a escucharlo. Porque Jung también nos enseñó que dentro de cada síntoma hay un símbolo. Y dentro de cada símbolo, una verdad esperando ser revelada. El estrés no te está destruyendo. Te está empujando a despertar. A cambiar. A reconectar con lo que realmente importa. Y ese camino, aunque al principio puede doler, es el único que puede llevarte de vuelta a ti. Cuando por fin decidimos mirar el estrés no como un enemigo, sino como un espejo, algo dentro de nosotros empieza a cambiar. Empezamos a ver que detrás de esa presión constante, de ese agotamiento emocional, hay una voz interior que lleva años queriendo ser escuchada. Carl Jung decía que el alma sufre cuando vive sin sentido, y eso es exactamente lo que muchas veces hay detrás del estrés crónico, una vida desconectada de nuestro propósito, de nuestra verdad, de nuestra esencia más profunda. Piénsalo, ¿cuántas veces haces cosas solo porque tienes que hacerlas? ¿Cuántas veces sigues en una rutina que te drena, rodeado de personas que no te inspiran, en un trabajo que no te llena? Y lo peor es que lo normalizamos. Nos decimos, así es la vida, hay que aguantarse, ya vendrán tiempos mejores. Pero mientras esperamos, nuestro cuerpo se enferma, nuestras emociones se entumecen, y nuestro espíritu se apaga lentamente. La buena noticia es que no tiene por qué ser así. Hay un camino diferente. Uno que empieza con una decisión, la decisión de parar. De escucharte. De hacer silencio y preguntarte con honestidad, ¿qué necesito realmente? ¿Qué parte de mí he estado ignorando? Porque el poder del inconsciente está ahí, esperando que lo miremos con humildad, con coraje. En ese inconsciente están nuestras heridas, sí, pero también están nuestras respuestas. Y no se trata de hacer cambios radicales de un día para otro. A veces, sanar empieza con algo tan simple como darte permiso para descansar. Para decir no. Para pedir ayuda. Para volver a respirar con conciencia. Jung también creía que la sanación profunda viene cuando el individuo empieza a integrar todo lo que ha rechazado de sí mismo. El estrés, entonces, puede ser la llave que te lleva de vuelta a casa. No a un lugar físico, sino a ese espacio interno donde por fin puedes ser tú, sin máscaras, sin cargas innecesarias, sin miedo a sentir. En este punto del viaje, cuando ya hemos comenzado a escuchar al cuerpo, a dialogar con nuestras emociones y a descifrar los símbolos del inconsciente, surge una de las revelaciones más poderosas. El estrés no solo nos avisa de un desequilibrio, también nos guía hacia nuestro despertar. Y aunque duela, aunque incomode, aunque parezca injusto,
Muchas veces es ese colapso emocional el que nos obliga a reconectar con nuestra esencia. Carl Jung decía, no retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará a quien desea acercarse. Esta frase, aunque no parezca, también aplica al estrés. Muchas veces sostenemos situaciones que ya cumplieron su ciclo, relaciones, trabajos, hábitos, formas de pensar. Nos aferramos por miedo, por rutina, por falta de confianza en lo desconocido. Pero cada vez que nos resistimos a soltar lo que ya no vibra con nosotros, el cuerpo lo grita con más fuerza, a través del insomnio, la ansiedad, las enfermedades físicas. Todo eso es energía contenida, es el inconsciente pidiendo libertad. Mira el caso de Mariana. Ella era una ejecutiva brillante, trabajadora, perfeccionista. Durante años creyó que su valor dependía de lo que lograba, de cuántas horas trabajaba, de cuán impecable era su imagen. Pero un día su cuerpo dijo basta, colapsó en una reunión, sufrió un ataque de pánico, y tuvo que ser hospitalizada. Durante semanas no pudo volver a trabajar. Al principio sintió vergüenza, frustración, incluso rabia. Pero fue en ese silencio forzado donde empezó a escuchar su alma por primera vez. Descubrió que había vivido para agradar a todos menos a sí misma. Y cuando comenzó a soltar esa máscara de autosuficiencia, también comenzó a sanar. Así como Mariana, muchos de nosotros hemos aprendido a ignorar las señales hasta que el cuerpo nos detiene. Pero si estás viendo este video, es porque una parte de ti ya no quiere seguir así. Una parte de ti sabe que el estrés no es tu enemigo, sino tu maestro. Y que tal vez, solo tal vez, todo esto que estás viviendo tiene un propósito mucho más grande del que hoy puedes imaginar. Y ahora llegamos al final de este viaje, o tal vez, al verdadero inicio. Porque comprender el estrés y su conexión con la salud mental no se trata solo de técnicas de relajación o de evitar situaciones difíciles. Se trata de una transformación interior. Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Y eso es lo que te invito a hacer hoy, despertar. Mirar dentro de ti y atreverte a conocer lo que hay detrás del ruido, de la tensión, de la ansiedad. El secreto que quiero revelarte, y que pocos mencionan, es que el estrés es, en el fondo, una señal de que tu alma está lista para cambiar de nivel. No es casual que se manifieste justo cuando más desconectado estás de ti mismo. No es casual que llegue cuando te has olvidado de lo que amas, de lo que te apasiona, de lo que te calma. El estrés es como un faro, alumbra tus sombras, tus vacíos, tus deseos no expresados. No viene a destruirte, sino a reconstruirte desde lo esencial. Entonces, ¿qué puedes hacer? Comienza por escucharte. Escribe lo que sientes. Nombra tu dolor. Pide ayuda si la necesitas. No tengas miedo de mostrar tu vulnerabilidad, porque en ella habita tu fuerza. Crea espacios de pausa, de silencio, donde puedas reconectar con lo que eres sin máscaras. Y sobre todo, pregúntate con honestidad, ¿estoy viviendo la vida que quiero o la que los demás esperan de mí? El poder del inconsciente es inmenso, y cuando lo abrazas, cuando dejas de pelear con tu sombra y comienzas a integrarla, algo mágico sucede, encuentras paz en medio del caos. Encuentras sentido en medio del dolor. Y descubres que tú no estás roto, que nunca lo estuviste. Solo estabas esperando encontrarte. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón. Significa que estás comprometido con tu bienestar, con tu despertar. Te invito a que compartas este video con alguien que lo necesite y que dejes en los comentarios, elijo escuchar a mi alma. Porque cuando muchos elegimos sanar, el mundo también empieza a sanar con nosotros. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando el alma, la mente y el camino hacia una vida más consciente.